es ideal, realidad liberante, que ha fundido en cristal la verdad, que ha fundido en cristal la verdad. Tatuaremos con sangre en la historia nuestra huella pujante y triunfal, que dará a los que luchen mañana digno ejemplo de acción contra el mal. Pero nos abraza la nueva religión, la alianza popular, conquistará la ansiada redención. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Este es un programa en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Estamos muy conmovidos, contentos de tener el día de hoy a un prestigioso historiador que viene a nuestra casa museo, en el cual él ha estado muchísimas veces, Germán Peralta Rivera. Él, como se sabe, como se conoce, todavía muy joven, el año 1969, fue uno de los estudiantes universitarios, cuando era secretario general además, que impulsó las reuniones de los días domingos aquí en Villa Mercedes. Desde esa vez, desde esa oportunidad, aquí en Villa Mercedes los domingos se venía a conversar con Haya de la Torre, se venía a escuchar a Haya de la Torre, se venía a cantar con Haya de la Torre y se venía finalmente a tomar un chocolate aprista con el mismo Víctor Raúl. De eso pues fue partícipe, diría, los inicios, como muy bien lo llama Armando Villanueva en su monumental libro, de esas reuniones juveniles con Haya de la Torre. Germán Peralta naturalmente no necesita mucha presentación, él es un connotado historiador, sin embargo solo voy a leer algunas líneas de la amplia biografía que él tiene. Germán Peralta Rivera inició sus estudios de historia en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Continuó su formación profesional en la Universidad Complutense de Madrid, España, en la especialidad de Historia de América. Posteriormente viajó a París, donde se doctoró en Ciencias Sociales y Económicas en la École des Hautes Études. ¿Cómo se pronuncia esto? L'École des Hautes Études. Ok. De 1985 a 1990 fue asesor cultural de la Presidencia de la República y jefe del Instituto Nacional de Cultura del Perú. Del 2007 al 2010 fue decano de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido profesor visitante en universidades de Francia, España, México, Colombia, Argentina y Brasil. Ha publicado
los mecanismos de tributación del esclavo en el siglo XVII, 1971, las rutas negreras, 1979, el encuentro de dos mundos, 1992, la ética del joven Haya de la Torre, 1992, y el comercio negrero en América Latina, 2005. Pero también a eso hay que agregar este enjundioso libro cuyo título es Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, que tiene aproximadamente 500 páginas. Y no solamente es la cantidad de páginas, sino lo que contiene, el estudio que él hace sobre ese grupo que fue en ese tiempo comandado por Antenor Orrego. Toda la historia de César Vallejo, de Haya de la Torre, sus cartas, sus presentaciones, etcétera, etcétera. Y este extraordinario libro que se llama Cartas del destierro a un premio Nobel, que es la correspondencia entre Haya de la Torre y Román Roland. ¿Cómo se pronuncia Román Roland bien? Igual, Román Roland. Román Roland. Él es Germán Peralta Rivera, nuestro historiador, del cual obviamente nosotros nos sentimos muy orgullosos. Querido Germán, bienvenido aquí. Muchas gracias, Wilmer, por darme la oportunidad de estar aquí en la casa de Víctor Raúl y de coparticipar contigo en este conversatorio en torno a el problema que has planteado en esta oportunidad. Siempre es un motivo de venir a este templo de la cultura y de la formación y afirmación aprista. Muchas gracias. No, gracias a ti, querido Germán. Es lo que nos convoca el día de hoy, querido Germán, pero también tú sabes que es un día tan especial para nosotros y en algún momento hicimos un programa sobre él, comentando justamente el libro que publicó llamado Metamemorias. Es el homenaje también, es el onomástico de nuestro querido amigo y compañero Alan García Pérez. De manera que estoy seguro en el desarrollo de tu disertación el día de hoy hablarás algo de él. Pero, ¿qué significa el 23 de mayo? ¿Qué mensaje tiene para nosotros? ¿Qué mensaje tiene para el país y qué mensaje tiene para el mundo? Bueno, la fecha es del año 23, no el 19. Oh, perdón. ¿No? Entonces, yo creo que es una... Pensando en la reforma universitaria, pensando en la jornada de las 8 horas, efectivamente. Yo creo que es una fecha sumamente trascendental para la historia social y política del Perú, porque es el momento que se hace visible la participación de la generación del 20. No, la generación del 20, a mi juicio, es la más importante en la historia republicana del Perú. Y entre esta juventud hubo, evidentemente, algunos que tenían un pensamiento diferente, pero la vanguardia estuvo liderizada por Haya de la Torre y por todos aquellos jóvenes que tenían una gran sensibilidad social. Es para mí la fecha del rompeaguas, de la apertura de una nueva visión del Perú, de una respuesta que estaba desde hace 100 años sin resultado alguno. Esto es modificar las estructuras mentales, sociales y políticas del Perú. Este es el momento gravitante, a mi juicio, desde la generación de la independencia hasta la del primer centenario, resulta la generación más brillante y más importante, que dio no solo las bases para un proyecto posterior, sino que inició en el Perú la necesidad de que la intelectualidad pueda trabajar, pueda entender y comprender al mundo del trabajo. Entonces, los trabajadores de esa época, fundamentalmente textiles, entraron en una relación más vigorosa que se expresa en estos 2 o 3 días de
agitación política, en donde sin lugar a dudas el líder de todo este movimiento resultó Víctor Raúl Haya de la Torre. Su trascendencia se va a observar meses más tarde, cuando el gobierno lo va a mantener en una persecución permanente hasta terminar expulsándolo, desterrándolo del Perú. De esta manera yo creo que la fecha expresa pues un cambio en la actitud social y en la actitud contestataria de la juventud. Es la ruptura con el aquietamiento, el adormecimiento de las generaciones anteriores. Aquí hay nuevas ideas, nuevas perspectivas de entender al país. Esto es, creo, lo fundamental y lo sustantivo. La reforma universitaria es el inicio de una revuelta eminentemente académica y de claustro, pero el 23 de mayo es la expresión ya de que estos jóvenes habían tomado contacto con las bases sociales del país, es decir, con los obreros en ese momento, y se lanzan a la gran aventura, que es también otro aspecto importante. Se trata de la revolución educativa que ellos hacen al crear en 1921 la Universidad Popular González Prada. Este establecimiento académico, educativo, va a ser el sustento para el encuentro de lo que veníamos afirmando entre la masa trabajadora y los jóvenes de vanguardia. Para mí, estos son los elementos que justifican reconocer al 23 de mayo como la fecha simbólica del rompimiento de una perspectiva social y política entre un pasado anacrónico y un futuro que se esperaba sea la aurora de la justicia social para los trabajadores y para el Perú todo. Hay un personaje que es también importantísimo en esta parte de la historia, querido Germán, y que tiene que ver con lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, ese 23 de mayo. Pero hay un antecedente que tú muy bien lo has contado, lo has escrito en esta revista Indoamérica, que lo publicamos en el mes de marzo del 2019, quizá por eso me refería a ese año, pensando en la publicación que hiciste el 2019, y tiene que ver con una fecha tan especial como el 3 de mayo del 1923, ¿no?, para decirlo con precisión, esa famosa polémica. ¿Quién fue Emilio Lizón? ¿Por qué la trascendencia de Emilio Lizón? ¿Por qué esa confrontación de Haya de la Torre con Emilio Lizón? ¿Quién fue este personaje? Que tú muy bien lo has resaltado, lo has investigado, lo has recuperado, ¿no es cierto?, de las publicaciones que obviamente mencionas en este artículo tan enjundioso y tan bien escrito por tu persona. Mira, el 3 de marzo, como tú bien... Mayo, perdón, como tú bien lo señalas, era la inauguración de un colegio, de una escuela primaria que los obreros habían construido y preparado por los barrios altos. Entonces ahí invitan a el monseñor, el arzobispo de Lima, Emilio Lizón, de un lado, y por el otro lado el sector más vanguardista de los trabajadores invitan a Víctor Raúl Haya de la Torre. Emilio Lizón es un personaje muy controvertido. Fue primeramente en Trujillo profesor de Víctor Raúl Haya de la Torre. Posteriormente él va a conocer y va a hacer un seguimiento acerca de este joven que estaba rompiendo las estructuras de cómo se comprendía y se entendía a un estudiante universitario por aquellos años, que solamente se dedicaba a sus estudios, que respondía a la ciencia que estaba estudiando, pero que no tenían mayor sensibilidad social.
en tanto que con Aya y la Torre se ve el otro nuevo tipo de universitario, aquel que estudia pero que tiene un compromiso no solamente por entender los problemas sociales, sino por buscar de cambiarlos, de transformarlos. Y en ese sentido, él está atento y ya sabía quién era Aya de la Torre. Emilio Lizón, por otro lado, tuvo un arzobispado conflictivo con los estudiantes por su acercamiento con el gobierno de Augusto B. Leguía. Posteriormente, él sale del Perú y creo que se va a Guatemala. Y tengo entendido de que hace una labor extraordinaria, a tal extremo que es diríamos, un candidato a santificación, está en proceso de santificación. Emilio Lizón. Emilio Lizón, sí, pero esto ya es en años posteriores. Pero das a entender ahí, no das a entender, si no lo escribes con mucha claridad, que Emilio Lizón estuvo también muy ligado, ¿no es cierto?, en este caso a los trabajadores que tenían ahí una vertiente llamada los mutualistas. Claro. Que un poco como tú muy bien lo dices, no se enfrentaban, pero no coincidían justamente con los trabajadores que más bien emergían con las banderas de la revolución, cuyo liderazgo naturalmente lo tomó en ese momento Aya de la Torre. Claro, allí hay que entender que hacia finales del siglo XIX comienza a despertarse en el mundo un interés por el anarquismo, ¿no? Y aquí en el Perú hay un personaje de que muchas veces se lo obvia, que es Christian Dam. Christian Dam fue un danés, pero que no había nacido en Dinamarca, sino en una isla del Caribe de Dinamarca. Y él viene al Perú, y llega al Perú, él era un odontólogo, y tiene el certificado de ejercicio profesional número 52 de los odontólogos. Y él era un promotor del anarquismo y saca un periódico que se llama El Libre Pensamiento, en el cual hace escribir a González Prada. ¿Eso qué año más o menos fue? Eso es sobre 1880, 90 más o menos, ¿no? Y él se alía con varios jóvenes de ascendencia italiana, algunos, ¿no?, del Barso, por ejemplo, ¿no?, y con quienes va tratando de fomentar el anarquismo. González Prada, que después va a ser muy importante a partir sobre todo de su retorno de Francia y de ese famoso artículo que él publica en 1905 sobre el obrero y el intelectual, ¿no?, que es la apertura de un nuevo mundo. Hasta ese entonces las organizaciones obreras estaban organizadas a través del mutualismo. Pero el mutualismo con el tiempo se va constituyendo en una organización que solamente servía para cuidar de los enfermos o para dar sepultura a los muertos. Entonces ya no tenía una acción social de reivindicación, de reclamo de los trabajadores, y comienzan los anarquistas con el sindicalismo a impulsar una nueva actitud de los obreros. Entonces los obreros encuentran de que este era el camino por donde debería transitar sus organizaciones. Hacia 1918-19 ya tienen contactos con Aya y la Torre en Lima, porque ya Aya y la Torre había tenido contactos con Raigada, que era un afrodescendiente trujillano, chalaco, pero que vivía en Trujillo y que se dedicaba a impulsar las ideas anarquistas
publicaba al mismo tiempo un periódico anarquista. De tal manera que cuando Aye Latorre viene a Lima ya tenía estos antecedentes y no le era por eso difícil entender y comprender al mundo obrero y tiene una relación inmediata con ellos. Ya en 1917, estando en el Cusco, él hay que hacer un estudio sobre Aye Latorre en el Cusco en esos años, porque por otro lado, él es el que promociona el primer monumento a Manco Cápac, el monumento a Túpac Amaru, y es declarado miembro honorario de la Academia de la Lengua Quechua, ¿no? Y es también un hombre que tiene, un joven que comienza a tener relaciones con los ferrocarrileros de esa época. Entonces tú ves que él está como secretario de el prefecto, pero que tiene muchos vínculos sociales con el mundo del trabajo y va entendiendo el problema del indígena. Todos estos elementos constituyen una muy buena relación que a su retorno de el Cusco va a tomar contacto con los obreros que ya estaban impulsando la protesta por la reivindicación de las 8 horas. Y es así como en la gesta de 1919 la Federación toma unos acuerdos con los obreros que le habían pedido a la Federación de Estudiantes su apoyo. Entonces son 3 trujillanos, Quesada, de la Puente y Aye Latorre, los 3 delegados. De los 3 delegados, el que se dedica directamente a trabajar con los obreros es Aye Latorre. Entonces Víctor Raúl, desde el año 19, tiene una aproximación muy interesante con los trabajadores. Hacia 1920 termina su gestión, ya él había convocado al Congreso de Estudiantes en el Cusco, y en 1921 allí en el Cusco se aprueba la creación de la Universidad González Prada, y el 21 de enero en noviembre lo nombran a él el encargado de la organización, la nueva directiva, porque el 4 de octubre o el 6 de octubre él hace entrega escrupulosamente, cumpliendo un año de vencimiento de su gestión, y él entrega la federación al nuevo presidente, Mavalega, y la nueva directiva le otorga a él la responsabilidad de organizar la Universidad González Prada, y el 21 de enero él está organizando el primer evento en lo que es ahora en el Paseo Colón, donde funcionaba el local de la Federación de Estudiantes del Perú. A partir de allí hay lo que yo llamo la gran conmoción social y la gran revolución, porque los mejores estudiantes son los profesores, ¿no? Al mes se dan cuenta de lo interesante que era esta experiencia. Los obreros de Vitarte lo llaman a Víctor Raúl y le dicen que ellos también quieren un anexo aquí en Vitarte. Tú sabes que se ha ubicado la casa, el sitio donde funcionó las universidades populares González Prada aquí en Vitarte, sí, ¿no? Es un local evangélico ahora. Bueno, ¿no? pero se ha ubicado, sí, ¿no? Qué bien, sí. Querido Germán, hace poco hemos recordado los 472 años de la Universidad de San Marcos. Y naturalmente quienes comandan esta universidad, no solamente ahora, sino ya hace años, cada vez que se celebra, que se recuerda el aniversario de la Unidad de San Marcos, sacan personajes naturalmente en sus publicaciones, ¿no es cierto?, como los más resaltantes de la Universidad de San Marcos. Naturalmente ahí lo mencionan a Vallejo, mencionan a Basadre, mencionan a Porras Barnechea, mencionan al mismo Mario Vargas Llosa, pero no mencionan a Aya de la Torre, no mencionan a Manuel Seoane, no mencionan a Luis Alberto Sánchez. Pero voy a lo siguiente.
¿No crees que estas jornadas tan heroicas, ¿no es cierto?, tan vigentes inclusive, lideradas por Aya de la Torre, trastocaron la vida misma de la Universidad de San Marcos? Ah, claro que ¿No sí. fue el que levantó, el que emergió, el que hizo posible que esta universidad se pudiera poner en contacto especialmente con los problemas sociales que existían? Sí, en los dos aspectos, en lo académico y en lo eh, político-social, estos eventos son trascendentes porque transforman la visión que había sobre la universidad, el anacronismo, el desfasamiento académico y científico, se observa cuando los propios estudiantes, con una tremenda claridad y respeto a los intelectuales, incluso no tachan a todos los profesores, ¿no? Deustoa, por ejemplo, que era un hombre de extrema derecha, pero probablemente uno de los filósofos más cultos que ha tenido el Perú, era un gran eh, estudioso de la música clásica, ¿no? Por otro lado, un filósofo de Polendas con una visión trastocada, él era un racista, ¿no? Pero filosóficamente era un maestro. Luego el maestro Vice, el maestro Villarreal, Federico Villarreal, y tantos otros no fueron censurados por los estudiantes, fueron aprobados y continuaron en sus cátedras. Pero ahí viene lo importante, a los malos profesores repetitivos que trabajaban con un solo libro, que no avanzaban y que adocenaban la participación científica, el esclarecimiento de las ideas, a ellos los tacharon y los sacaron. Entonces hubo una revolución, evidentemente hubo un cambio en la visión Que ahora académica. paradójicamente no se resalta, no se No. levanta, no se Entonces, dice. en lo político social ya hemos dicho que es San Marcos, ¿no? Son los sanmarquinos, los jóvenes de esa época, los que inician la gran transformación de la política en el país, y en eso están liderizados por Víctor Raúl Aya de la Torre. Hay mezquindad en ciertos estamentos de la gobernabilidad que tiene actualmente San Marcos, pero que viene de tiempo. Yo he explicado en el libro que tengo de cómo, por ejemplo, hay unos historiadores sanmarquinos que hablan de la reforma universitaria en San Marcos y a lo largo y ancho del libro tú no encuentras una sola frase o una sola mención a Aya de la Torre. Esos son unas visiones liliputenses, pues, ¿no? Que hacen daño Pero bueno, a esos la no son institución. historiadores, pues Claro, son no. falsificadores de la historia, ¿no? Exacto. No, Por la otro historia se lado, cuenta pues completa, por ¿no? ejemplo, lo que tú al comienzo has indicado, ¿no? Se descuida por un recelo tonto, ya desfasado totalmente, a las figuras apristas por el simple y llano hecho de haber sido apristas. Yo añadiría otro nombre, por ejemplo, ilustrísimo para el país, no mencionan a Javier Pulgar Vidal. Imagínate. ¿No? Entonces, a Aya de la Torre no lo mencionan. Yo creo que Además, eso... teniendo en cuenta que fue ese periodo, esa etapa, este personaje, el que trastocó, ¿no es cierto?, desde sus raíces, desde sus cimientos, la vida en San Marcos y la vida en el país. Claro, Es inaudito, no, ¿no? Aya de la Torre es un creador político, es el ideólogo más trascendente que tiene el Perú y América Latina. Y conforme se va macerando sus tesis, se va encontrando que muchas de ellas son sumamente importantes. Te pondría solamente una, por ejemplo, con relación al espacio-tiempo histórico, los comunistas se reían de eso, pero hoy lo aceptan.
porque el espacio-tiempo histórico no es sino lo que toda la ciencia social ahora señala como válida, que es los estudios de la especificidad. Y lo que de la Torre decía es de que no puede haber una versión universalista, sino de que los procesos históricos tienen sus propios desarrollos, tienen su propio espacio y tiempo histórico, ¿no? Y que se dan de forma multánime y diferente. Esto ahora es el sustento de las ciencias sociales, entonces que no lo llamen espacio-tiempo histórico no importa, pero las tesis allí están vigentes, lo cual demuestra la validez del pensamiento, pero que la mezquindad no lo quiere reconocer. Entonces no nos detengamos tanto en ver la mezquindad, sino en el aporte que resulta siendo genial y que sigue siendo claro para entender al país y para entender a América Latina y a cualquier otro continente, ¿no? Ahí la Torre ha sido en eso previsor y es por ello que tiene validez. Los que lo niegan son pues lo que yo digo, ¿no? Los liliputenses que no entienden de que el intelectual debe tener grandeza para reconocer, ¿no?, incluso a sus adversarios de que son correctos en sus análisis. Y este 23 de mayo, pues para regresar al tema, nos promueve a quienes seguimos en el pensamiento de la Torre la necesidad de entender, no solamente de describir el hecho, sino de entender de que su acción o la acción de toda esta generación fue la de hacer la gran revolución espiritual, social y científica que quería el país, ¿no? Y todos, algunos tomaron caminos diferentes, pero todos a una sola voz tuvieron la vocación del cambio. Esto es lo importante. El 23 de mayo no tuvo, como bien lo sabemos, las muertes de dos obreros, ¿no? La de Salomón Pons y de Manuel Alarcón Vidalón, que dan pie a algo que es sumamente destacable, ¿no?, que dan pie a la formación del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Un obrero y un estudiante. Y Aya de la Torre, así es, y Aya de la Torre, desde el año 23 hasta el año 26, ¿no?, va impulsando, va haciendo publicidad de que el camino para la acción política en América Latina es la constitución, la conformación del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Esto es lo valedero y esto es lo importante. Por eso, en el año 28, cuando él escribe El antiimperialismo del APRA, tiene uno de los dos capítulos sustantivos sobre qué es el partido y dice que somos nosotros un partido, ¿no?, que él no llega a observar que en Europa los partidos realizan aquello que él había trabajado y había planteado en el Perú, es decir, la relación entre obreros y estudiantes, y que eso era la modernidad de la acción política, que no pueden ser partidos monoclasistas, sino partidos que integren a estos dos elementos del trabajo y del pensamiento. A propósito de eso, en breves meses, diría yo, o en breves semanas, vas a publicar un libro que tiene que ver justamente con los antecedentes de lo que fue la formación del APRA, ¿no? Y me parece extraordinario, querido Germán, esas fuentes, esas rutas, esas huellas que has seguido, esas cartas en las cuales está cimentada justamente los estudios que has hecho, ¿no?, después del 23 de mayo, naturalmente, esa correspondencia que tú has seguido muy de cerca y que hoy día mismo me has estado mostrando en este estupendo trabajo tuyo, que es Las cartas del destierro, ¿no?, por Román Roland. Bueno, mira, hay en la Torre hay que reestudiarlo. Y te cuento, no voy a dar el nombre, de un historiador reputado, peruano, pero reputado en Estados Unidos,
ha dicho, no me lo comentó a mí, ha dicho de que Aya de la Torre necesita una nueva y mejor biografía. Ajá. Con todas las fuentes que hay, ¿no? Hay que hacerle una más moderna biografía para destacar realmente la validez que ha tenido su trajín político y su pensamiento. No, en Aya de la Torre no solamente está el creador, el pensador, sino está el hombre de la acción. La política, ¿no? Puede ser la teorización y lo político es la acción. Así y no es. puede haber un político sin acción. Será un teórico en la política. Y Aya de la Torre hizo estas dos combinaciones estupendamente. Yo, por ejemplo, me dedico fundamentalmente a los orígenes, los años 20, los años 30. Pero muy bien, te felicito. Porque creo Has que... tenido la gentileza de Creo que mostrarme ahí, algunos de esos trabajos, ¿no? Te felicito. Muy creo bien. que allí tenemos, mi querido Wilmer, que ahondar para establecer de que no es una exaltación a la figura de Aya, sino es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento a su valor y a su trascendencia. Entonces, estamos reiniciando muchos una tarea. Tú has tenido varios libros interesantes para hacer recopilaciones, ¿no? que son sumamente importantes, o para promover revistas en donde hay enfoques que permiten ir observando el esclarecimiento. Aya de la Torre hizo un estudio sumamente científico sobre la realidad peruana, y por eso se dice que él trajo la modernidad en el siglo XX. No se puede entender la política en el siglo XX y comienzo del XXI si no se establecen con claridad qué es lo que pensaron, ¿no? Fundamentalmente Aya de la Torre. No, también podríamos decir Mariátegui desde su perspectiva, pero el hombre de la acción fue Aya de la Torre. Hablando de Mariátegui, él tiene un escrito especialmente, y que está en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, sobre el 23 de mayo, ¿no?, de 1923. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, yo he hecho Y todo justo ese año, perdóname, él había regresado de Europa, tú lo has Sí, comentado muy bien, se había integrado a la Universidad Popular. Claro. Quizás al comienzo no estaba tan muy animado en respaldar el tema del 23 de mayo, ¿no? Esa parte, por favor, que es fíjate, bien interesante, cuando llega sobre el 23 de mayo. el año 23, él llega en marzo, si no me equivoco, mayo, y él viene y no va a vivir a Washington, no a Washington izquierda, sino él se va a vivir a la calle Girón Varela, en Breña, que era la casa de su mamá. Y ahí es recibido por muchos. Entonces, al poco tiempo se encuentra en Lima con López Aliaga, era un funcionario, un diplomático, a quien había él conocido en Italia. López Aliaga era un coleccionista muy bueno de pintura italiana. Entonces le pide a Mariátegui que sea el curador de la exposición. Entonces, de tal manera de que promueven la exposición y se publica en Variedades una foto, y en la misma foto en la crónica a primera página, en donde está posando López Aliaga, Augusto Beleguía, José Carlos Mariátegui y Vega. Una prueba evidente de la relación, de la vinculación, claro, que tenía Mariátegui con Leguía, ¿no es cierto? Que claro, había sido además un propagandista en Europa. Esa era una foto
no intempestivamente tomada, sino que había que posar Así por es, los así efectos químicos. Para hacer una foto tú tenías que posar. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Mariátegui, lógicamente, había sido ya convocado, llamado como trabajador de el gobierno en tanto funcionario diplomático en Génova. Él no era de un temperamento radical, entonces parece que estaba necesitado de ingresos y acepta lo de López Aliaga. Él también no entra en contradicción. En la exposición te refieres, sí, ¿no? sí. Claro. Él no entra en contradicciones inmediatas Con Leguía. con Leguía, ¿no? Bien, pasa eso, pero en el ambiente obrero genera pues resquemores, inquietudes, suspicacias. Inmediatamente después un obrero lo lleva a que conozca la Universidad Popular González Prada y Rullón, que es su biógrafo, cuenta que Rullón vino acá, entonces le hace la entrevista a Víctor Raúl y Víctor Raúl le manifiesta que el día que yo estaba, una noche que yo estaba dictando clases de geografía, creo, no, vi en el fondo que se encontraba Posadas, creo que era el obrero. El obrero con José Carlos Mariátegui. Una vez que terminamos, me acerqué, conversamos y estuvimos caminando, conversando, y él me mostró, y él me dijo que tenía interés, ¿no?, en participar, y yo le dije que las puertas estaban abiertas, que podía venir, pero que tenía que cumplir el reglamento que habían hecho los propios obreros, que no se podía estar en contra de lo que ellos habían acordado. Bueno, al final de cuentas se ponen de acuerdo y él inicia. Esa es la relación inicial. Probablemente después han tenido otras reuniones, pero lo interesante es destacar de que él es programado para una conferencia, pero en esos días viene ya el conflicto el 23 de mayo y se prorroga por unos 15 o 3 semanas más. La presencia de Mariátegui en las universidades populares. En el ínterin, Ángel Latorre le pide a él que participe y Víctor Raúl lo ha escrito, ¿no? Y él le dice, Mariátegui le dice que no está de acuerdo porque esa es una actividad de la pequeña burguesía y que él no estaba muy de acuerdo. Aún negándose al 23 de mayo, Ángel Latorre lo invita posteriormente para que haga un artículo sobre la universidad en la revista Claridad, ¿no? Entonces, fíjate tú, él le ha dicho no a participar en el evento del 23 de mayo, pero pese a esa negativa, Ángel Latorre lo invita a que escriba un artículo. Y lógicamente en el artículo se exalta y él dice de que ese día, el 23 de mayo, la nueva generación tuvo su baño histórico de sangre, creo que lo llama. Sin embargo, su bautizo de sangre. Sin embargo, esa frase no es una creación propia de Mariátegui, sino que es algo que dijo Manuel Seoane cuando asume la presidencia de San Marcos. De San Marcos. Él dice, ¿no?, de que fue el bautizo y la confirmación el 23 de mayo y octubre de 1923, porque ese es cuando expulsan a Ángel Latorre, lo destierran, ¿no? Y Mariátegui toma la primera parte nomás, que es lo del bautizo, pero lo cierto es que él no estuvo comprometido. Sin embargo, también es necesario recalcar que meses más tarde de mayo hasta octubre, Ángel Latorre estaba en una persecución permanente, a tal extremo que la Federación de Estudiantes con Manuel Seoane a la cabeza piden una cita al presidente Leguía
y les consigue la cita y les dice de que Aye La Torre no va a ser, primeramente le dice perseguido, de que no tengan cuidado, que no haya persecución, pero lo estaba persiguiendo, ¿no? El diario La Prensa lo atacaba permanentemente y ahí había un periodista colombiano que se encargaba de desprestigiar al movimiento estudiantil de Aye La Torre. Nuevamente... Hablando de periódicos, perdóname, después que ocurre los acontecimientos del 23 de mayo de 1923, hay el editorial también del diario El Comercio, por ejemplo, ¿no? Que un poco naturalmente se pone al lado de la gente, de los trabajadores, de los estudiantes que salieron a protestar y además cuestiona al gobierno por lo ocurrido, por la muerte de Salomón Ponce y Manuel Alarcón Vidalón, ¿no? ¿Qué te provoca eso? Bueno, hay que verlo desde la otra perspectiva. ¿Quiénes eran los Miro Quesada? No eran sino los civilistas. Entonces, y los intelectuales del civilismo escribían en el Comercio. Consecuentemente, la postura civilista era contraria a la de Leguía. Por eso, ese respaldo a los obreros y ese enfrentamiento al gobierno, ¿no? Había un interés de por medio, pero hay que indicar que el Comercio publicó mucho a favor del movimiento del 23 de mayo, a favor de los Pero también estudiantes. creo que es bueno que un poco lo recuerdes, querido Germán, como eso mismo, este diario El Comercio, el año 31, ¿no es cierto?, en la campaña electoral, cuando Aya de la Torre está enfrentado a Sánchez Cerro, ¿no es cierto?, va a traerlo justamente para denigrar al candidato, para recordarles, ¿no es cierto?, el 23 de mayo del año 23, que había sido pues un levantamiento contra la fe de Dios, ¿no?, contra la Iglesia, Sí. de Bueno, acusarnos de antirreligiosos y todo eso, ¿no? eso muestran los cambios de humor y de interés de los Miro Quesada. No hay que olvidarse que Sánchez Cerro, yo creo que era el candidato de los Miro Quesada fundamentalmente, ¿no? Y es por eso que ellos entran con una campaña feroz contra el aprismo y feroz contra Aye de la Torre. Pero habría que aclarar algo. Ese movimiento no tuvo participación política. Aye La Torre explicaba permanentemente de que el movimiento no es político, porque entendía político... Tampoco antirreligioso, ¿no? No, ¿Te refieres no, al 23 de él mayo, era ¿no? anticlerical, Ajá. pero no antirreligioso. Claro. La disputa que hay en el general, o sea, en el salón general, para el debate sobre si apoyan o no, o si censuran o no, o el decreto del arzobispo solicitando la consagración del Perú al corazón del Perú. Allí hay La Torre con Bueno de la Puente y con otros, con Elías Correa, ¿no? El papá de Violeta Correa, esposa de Fernanda Belaunde, entran a una discusión y Aye La Torre los rebate fundamentalmente con una posición en defensa del cristianismo, ¿no? Y eso demuestra que ellos no eran anticristianos, que ellos no eran antirreligiosos, pero ellos sí eran anticlericales, porque la iglesia y la jerarquía eclesiástica estaba pues apoyando al gobierno, ¿no? Además tú lo recuerdas muy bien ahí en el trabajo que has hecho sobre la polémica entre Emilio Lizón y Aye La Torre, ¿no? Que uno de los factores negativos que había en el país eran los curas. Claro, y estos curas que no estaban desactualizados porque la Rerum Novarum ya había sido publicada a finales del siglo XIX. Y la Rerum Novarum 1891, ¿no? es una encíclica sumamente importante, claro, porque está dedicada a la defensa del trabajo y los trabajadores, ¿no? Pero aquí la Iglesia estaba trasnochada como sus intelectuales y no leía pues la modernidad de la Iglesia. Ahora lo importante que yo señalaba es que ¿qué pasa después del 23 de mayo?
Primeramente que 1933 es un año muy convulsionado, lleno de, de, de huelgas, ¿no? A mí me da ganas por eso hay veces de meterme a hacer el verdadero y real estudio del sindicalismo en el Perú, porque el que hizo Dumont, Denis Sulmón, ¿no? Es muy esquemático. Y obvia mucho. Además desde su óptica, pues, ¿no? Claro, no. Pero mira, allá en la torre se encuentra con que el país estaba convulsionado. Entonces él lo único que hace es empujar. Y hay un hecho bien importante allí. Cuando empieza Mariátegui a hacer sus exposiciones, en la tercera, en las dos primeras ya los obreros estaban inquietos. ¿Y por qué? Porque él comenzaba ya sesgadamente a hacer una apología de la revolución bolchevique. Y los anarquistas eran, por principio y por los hechos que habían acontecido, anti-bolcheviques. Entonces, a la tercera reunión, dejando su enfermedad, ahí la torre estaba postrado, va a la conferencia de Mariátegui, y allí lo importante es que llega él y se para todo el auditorio y lo aplaude, ¿no? Y entonces ahí en la torre... Eso fue después del 23 de mayo del 23. Claro. Ahí la torre estaba en plena persecución. Claro. También. Entonces ahí el periodista dice que hay un sonoro aplauso a Haya de la Torre y a los combatientes del 23 de mayo. Entonces era como una referencia indirecta a Mariátegui. Pero ahí Víctor Raúl dice de que José Carlos Mariátegui era un intelectual de la nueva generación y había que respaldarlo. Le da su respaldo y de ahí en adelante no tiene ningún Además problema. Lo va a dejar cuando él sale, no hay que olvidar, ¿no es cierto?, como el director de Claridad, ¿no? Claro. Como el responsable de Claridad. El rector de la Universidad Popular González Prada es Óscar Herrera. Herrera, claro. Y el director, como aparece en el facsímil que han publicado, ¿no? Dice director fundador Víctor Raúl Haya de la Torre y director José Carlos interino y director interino José Carlos Mariátegui. Bueno, a mí yo creo que, fíjate lo que decíamos al principio, esta fecha no es solamente de un recuerdo, ¿no?, sino es fundamentalmente que hay que tener una reflexión. ¿Qué nos lega para el futuro? Continuar en esta senda de reencontrarnos con la sociedad. Otros son los problemas, otros son los paradigmas, claro, al partido y a la sociedad, ¿no? Que hoy los obreros son menos, pero los emprendedores son más, ¿no? Entonces hay una informalidad, hay que saberlos integrar, hay que saberlos comprender para modernizar sus formas de trabajo. Mira tú, la última medida del alcalde de haber sacado a toda la gente de mesa redonda, ¿no? Está bien que limpie las calles, pero debe acondicionar, ¿no? Hay muchos espacios, ¿no?, que son garajes, bueno, que coloquen ahí a las gentes yo he visto en Buenos Aires, he visto en México y en Colombia cómo han hecho pequeños mercaditos así que venden cosas, pero sumamente limpios. Y yo creo que esa es una nueva visión de un tratamiento, ¿no? Y sobre todo hay algo, no descuidar la educación. Ahí en la torre
en el año 23, desde el año 21 le puso mucha atención a la educación. Estos son los mensajes: educación para la revolución social, que es la revolución de las conciencias, de la mentalidad. El 23 de mayo no solamente es la efemérides de que hubo 2 muertos y que sino de que esa sangre vertida debe ser la simiente que nos haga permanentemente reflexionar de que debemos estar actuando para buscar el bienestar de las mayorías, y ese bienestar de la mayoría solamente podrá efectuarse con un instrumento político, y ese instrumento político es el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, que no es sino el APRE. Hay un tema que no quisiera dejarlo de lado, ahora que ya estamos entrando a la parte final, querido Germán, que tiene que ver con un grupo que ha sido también muy importante en la Universidad San Marcos y que ha tenido también, naturalmente, mucha trascendencia en el país por los personajes, ¿no? Y es el Conversatorio, del cual tanto ha escrito y ha hablado Luis Alberto Sánchez, donde participó Basadre, Porras Barnechea, el mismo Ayala Torres, según Sánchez. ¿Cómo ellos, digamos, participaron en estos eventos que hubo en ese tiempo, ¿no? La reforma universitaria, quizá la misma jornada de las 8 horas, el 23 de mayo. Basadre ha escrito, por ejemplo, bastante sobre el 23 de mayo, ¿no? Y tiene varias páginas en su libro monumental. Pero ¿qué te provocan estos personajes? Bueno, primeramente como historiador, aplaudo porque casi la mayoría hacían historia, ¿no? Desde Villavicencio, Jorge Guillermo Leguía, gran historiador, ¿no? Jorge Basadre, Raúl Porras, ¿no? Entonces, era un grupo selecto, por eso te decía yo, es después de la generación del año de la independencia, 100 años después, se da la mejor generación, la generación del 20. Hay un artículo que es el dietario de José Gálvez, en donde aplaude y habla sobre la crisis de la universidad. Entonces allí yo en el libro que he escrito sobre el 23 de mayo hago la presentación. Ese libro todavía no lo ha publicado. No, eso se encuentra desde hace 2 años en el Parlamento. Espero que lo saquen muy pronto, ¿no? Bueno, pues imagínate, en vez de estar protegiendo a los niños, en vez de estar protegiendo a tanto tipo que hay allá, deberían publicar esos libros, ¿no? Sí, pues ahí deben haber muchos libros en la lista. Yo estoy conversando actualmente con un parlamentario del Grupo Liberal que me está apoyando para que puedan facilitar y agilizar los trámites. Bueno, ojalá se haga realidad, ¿no? Es muy interesante. Bien, entonces, hay que tratar de... Pero hablabas de este grupo, hablabas del Conversatorio. Sí, entonces ahí en el libro yo lo que hago es destacar primero la trascendencia que ellos tuvieron. En segundo lugar, fue una convocatoria también impulsada por lo que venía haciendo Víctor Andrés Belaúnde con su revista El Mercurio Peruano, ¿no? Entonces, algunos de ellos, como Porras, como Luis Alberto Sánchez, habían estado en contacto y trabajando, que además y decirlo, publicado. Tenían 18 años, Claro. 19 años, Entonces, ¿no? claro, Eran apenas Basadre, ¿no? Que había nacido el año 1905, 1906, era el más joven, el más muchacho. Sí, era el más muchacho. Basadre no iba a pertenecer al grupo, no perteneció definitivamente, por eso que no escribe nada. Y él mismo lo dice, que no estaba en capacidad de escribir. Bueno, pero según Sánchez dice que sí. Bueno, no. ¿Qué es lo que sucede? De que en el momento de la foto le dicen que se siente para tomar la foto, ¿no? Que era muchachito, pues también. Claro, ¿no? Y él se sentía incómodo, ¿no? Pero claro, él estuvo en el grupo, pero era el más incómodo porque era muy joven. Y uno de los que por sus actividades no está en la foto, no participa, es Ayala Torres. No, Ayala Torres sí pertenecía al grupo. Y eso lo dicen todos los que han estado
o los pocos que han escrito. Ya se comenzó a escribir algunos artículos sobre el conversatorio. A mí me parece que el conversatorio es el cenáculo de los intelectuales de ciencias sociales. Pero ¿qué tales fundamentalmente, intelectuales, no? ¿no? Con 18 años, 19 años, Claro. 20 años. Basadre tenía, pues, ¿qué? 15 años. Hay que entender que todo ese grupo Es es de impresionante. 18 a 25 años, ¿ah? No. Nada más. Entonces son Sí, pues. bastante jóvenes, ¿no? El mismo ahí a la Torre, ¿no? ¿Cuántos años tenía? El año 18 tenía que 23 años. 23 años. Sí, Ahora sí. se creen jóvenes hasta los 50 años. No, Ahí he visto una reunión que había, no sé en qué comité, la juventud se pronuncia y todos los que ves ahí tienen 50 años. No, pues, antes en el partido, en la juventud tú podías estar solo hasta los 25 años, después chao, a tu comando universitario o a tu buró de trabajo. Bueno, el asunto es que la UNESCO señala que se es joven de los 14 a los 29 años. Bueno, pues, Ah, pero ahí- la JAP, el partido señala que es hasta los 25. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? De que ahora hay gente que ya está acercándose a los 40 y todavía se creen jóvenes. Ya son abuelos, siguen siendo jóvenes, como he visto ayer. Bueno, pero bueno, en todo caso la juventud lo llevan pues en las entranas, lo llevan en el yo trabajo. creo que hay gente joven. ¿Cómo lo llevamos también nosotros, no? Yo no te voy a preguntar tu edad, querido Germán, pero imagínate, estás produciendo, tienes 2, 3 libros pendientes, ¿no es cierto?, buscando el financiamiento. El último libro que has tenido la gentileza de enviármelo y es de una extraordinaria investigación. Yo te felicito, ¿no es cierto?, porque ahí está justamente el antecedente, el origen de lo que después se va a llamar APRA, ¿no? Sí, sí, una cosa sí. impresionante, ¿no? Bueno, Entonces, todo esto es en función de que se vaya esclareciendo con pulcritud y con rigor lo que es el APRA. Y que el APRA llega a sus 100 años, pero no estando desfasado en sus principios, de que sigue siendo, modernizando sus principios, una alternativa y sobre todo es un antecedente de la intelectualidad peruana y latinoamericana posteriormente para encontrar nuevos rumbos a la situación social y económica del Perú. Hoy, ¿no?, con los procesos de globalización hay cambios que requieren mucho análisis, pero en donde yo encuentro de que bastantes de las tesis de la Torre tienen vigencia y tienen actualidad. Por eso continúo investigando en torno a sus antecedentes. No es algo que quedó en el pasado, sino que tiene vigencia. Y yo observo de que la juventud ahora que se va integrando a la política tiene más respeto al APRA. eso es importante. ¿No? Es por la coyuntura donde han visto desmoronarse a los falsos ídolos y a esta politiquería barata que existe, ¿no? Y yo pienso, como todo historiador lo piensa de acuerdo a un maestro, el gran maestro que transforma toda la historia, es Marc Bloch, un francés, que decía de que no se puede entender el presente si no se conoce el pasado. No hay presente sin pasado, porque es el pasado el que te da la identidad, te da el conocimiento de lo que eres, y solamente de esta forma tú puedes proyectarte al futuro y saber qué es lo que vas a hacer al futuro, porque hay una relación entre el hoy y el ayer. Esta forma dialéctica y tridimensional de ver la historia es lo que me hace a mí siempre buscar los antecedentes del APRA para entender de que no estamos equivocados cuando
analizamos correctamente y que por lo tanto tenemos la suficiente capacidad para proyectarnos al futuro. El 23 de mayo es eso, es el referente más importante de que los profesionales, los intelectuales deben comprometerse con los problemas del Perú, luchar por esos principios y luego tener los alcances para proyectar las alternativas al futuro. Muy bien, muchas gracias, querido Germán. Mensaje brillante, un análisis exhaustivo de lo que fue el 23 de mayo de 1923. Estamos muy complacidos por tu presencia el día de hoy, querido Germán, y que regreses muy pronto, ¿no? Que vengas siempre, por favor. Sí, justamente en eso estamos. La próxima vez, hoy no pudo venir, quería traer a un compañero, ¿no?, que ya es una persona que fue mi alumno y que en relación al trato conmigo se ha hecho aprista, ya se ha inscrito. Es un hombre muy versado en su tema de arte, es un crítico de arte, un historiador del arte, ¿no?, y del pensamiento latinoamericano. Entonces, muy bien, muchas gracias, querido Germán, y te felicito. Has estado hace poco también en Trujillo. Ahí he estado leyendo tu conferencia extraordinaria que has dado allá. Naturalmente los compañeros en Trujillo te han recibido con mucha algarabía, con mucha emoción, sí, además. Es muy fraternos en Trujillo y con un mensaje ya específicamente sobre el quehacer partidario, ¿no? Y un saludo muy especial a esta querida compañera Roxana Angelax, que es la secretaria de Cultura de allá del Comité Regional, que está haciendo una buena labor, ¿no? Sí. Han recordado Trilce, los 100 años de Trilce. Sí, y hay gente, hay un compañero me alcanzó un librito estupendo que lo estoy leyendo sobre los mitos de Mochicas, muy interesante. Hay compañeros pues que han publicado infinidad de libros, ¿no? Está el historiador Blasco Bazán, ¿no? Sí, historiador de la literatura, poeta vallejiano, además. Estuve conversando con él, ¿no? Muy bueno. ¿no? Hay gente dedicada, ¿no? Hay gente dedicada, está Iván, está el compañero Neptalí Ramírez, que es uno de los pocos unos pocos que estudia la ciencia, el partido y la política, ¿no? Eso es una vertiente interesante porque le da un ángulo de interpretación poco usual, diferente. Y además el comité allá haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahí está nuestro querido compañero Julio César Morán, que estuvo aquí, Estuvo aquí. Sí, yo lo sé. Hicimos una entrevista aquí con él, dedicado. Julio César es un hombre que tiene desde los 17, desde los 13 años una militancia, ¿no? Y siempre ha estado permanentemente en todas las etapas al lado del partido, conocerla perfectamente. Muy bien. Y como tiene cierta solvencia, le permite moverse a lo largo y ancho de la libertad, ¿no? Ha organizado toda la libertad. Muy bien. Y como yo digo, en la etapa de la reinscripción del partido, no hay que olvidarse que el 40% de las firmas recolectadas han venido de la libertad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, querido Germán Peralta Rivera, historiador, que nos ha regalado esta hermosa conversación con él. Han sido ustedes muy gentiles, muy amables por vuestra sintonía. Igual los esperamos el próximo domingo en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Muchas gracias. Gracias, querido Germán. Oye. Agüita. Gracias. Oye, ¿sabes que eso es el 40% de las firmas vienen de la libertad? Sí, seguro. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿se tendrá un porcentaje de cuánto ha aportado cada región? Eso hay que preguntarle al secretario de organización, no deben de tener. Ahora todos los compañeros de todo sitio han apoyado, han ayudado, ¿no? Yo siempre he dicho, hasta la última ficha del último rincón tiene importancia, ¿no? Porque eso ha sumado las firmas, pero eso ha sumado. Pocas.
No te olvides que en el último padrón había 350.000.